Buen día y gracias, gracias. La verdad que si uno tiene que pensar en que la Argentina hoy le da miedo expresar lo que siente o lo que está viviendo, es una realidad permanente esta que nos pasa, Julio, en los ciudadanos de este país. Mire, yo tengo 84 años y escucho una estupidez que me parece ilimitada cuando dicen hace 100 años. Hace 100 años la Argentina era un país con palacios y miseria, las dos cosas, castillos que hacían los ricos y miseria que vivía la gente en los conventillos. Cuando dicen 100 años, como éramos nunca fuimos un gran país, fuimos un país con ricos. Una cosa es un país con ricos y otra cosa muy distinta es un país rico. Europa es un continente rico, donde están integrados todos sus habitantes. Y nosotros estamos volviendo hace 100 años, donde los ricos, ponerle descuento a los coches de lujo y sacárselo a los pobres, es de delincuentes. Es una cosa que ni usted ni yo podemos entender. Se vendieron un montón de BMs y de Porsche. Y usted dice, ¿eso tiene sentido? El sentido parecería que los ricos festejan con Milei haber terminado de lastimar a los pobres, ¿no? Lo trato de interpretar como que cuando no hay Estado presente, los ricos te oprimen, y eso ha sido como un logro de este gobierno, Julio. Exactamente. El Estado es aquel lugar donde la política piensa en todos. Eso es Brasil, eso es México, eso también Colombia hoy. Los países como Perú, donde vemos que no pueden ni hacer una elección, tienen moneda estable, pero también tienen miseria estable. Entonces, el tema central de una sociedad, yo nací en un país donde no había caídos, no había inseguridad y no había deuda externa. Y ese país tuvo el peronismo, pero también tuvo las dictaduras. Y las dictaduras de Onganía, de Lanusse, de Leviston, fueron mucho más honestas y dignas que la democracia del Turcomenes, que fue un vendepatria. Y la Argentina se entró a destruir y empezó a tener inseguridad, que no la teníamos. Yo en mi juventud nací sin inseguridad. Yo esperaba el tren a las 11 de la noche, el tren venía y no tenía ni riesgo ni pensamiento de que me asalte. Ese país fue destruido por Martínez de Oz y después por el Turcomenes, ¿no? Que hoy el menemismo es la ideología de estos muchachos que dicen ser antiperonistas, no. Eligieron del peronismo la peor vertiente, que es la decadencia destructiva del Turcomenes, que le regaló las empresas que eran de todos a unos pocos que son los que hoy manejan la Argentina, ¿no? Julio, quiero que podamos, a ver, entender todos cuando tú dices la macro es de ellos y la micro somos nosotros. Es así. Cuando dicen que el petróleo, el gas, la minería va a funcionar, eso no derrama. Y como no derrama, ¿para qué le sirve a usted y a mí ese hecho de que se estén llevando el petróleo, los minerales, el gas? Si eso se lo llevan los ricos y además le hacen con el ring y descuentos, es horrible. Está trabajando para los grandes grupos, creyendo que un país es grande porque los ricos son grandes. País es grande cuando tiene políticos y hoy en la Argentina no hay políticos. ¿Hace cuánto que no hay? El último que tuvo un intento y fracasó, pero lo tuvo, fue Alfonsín. En cuanto a lo que era su manera de pensar arbitraria en el diálogo, en el consenso y en la planificación, ¿habla? Sí, claro, pero Alfonsín trataba de trascender, no de enriquecerse. Después vino el Turco Menem, que era nefasto, regaló el gas. Me acuerdo que Victorio Orsi, que era un empresario lúcido, dijo, eso es vender la patria. Para vender el gas, para regalar el gas que daba ganancia y era de los argentinos, inventaron un diputrucho. Eso sí que es delito. Entonces, nos fueron sacando las empresas del Estado. Los trenes vendieron. Nosotros fabricábamos locomotoras y vagones.
¿Sabe qué pasa? Que fabricar vagones no da coima y comprarlos afuera sirve para cobrar coima. Yo siempre pienso en algunas frases que por ahí trato de escuchar, Julio, de las que tratás de... Perdón que te tutee, Julio, pero ya siempre Sí, tratamos de sí, charlar. sí, sí, Digo sí, que a sí. veces has dicho que la unión y la sabiduría que nos dejó el Papa Francisco es que los argentinos nunca la pudimos asumir, digamos, ¿no? O sea, en ese punto de vista, en materia de unión, en materia de pensar todos para un mismo lado, y eso que recién acabas de mencionar, que era el último gran dirigente, ha sido Alfonsín, en cuanto a lo que significa ser un jefe de Estado, de pensar para y con los integrantes de un país, para hacerlo grande, es un dato relevante para describir también parte de la historia, ¿no? Después vino Menem que destruyó, después yo, digamos, acompañé a Kirchner, pero después de Kirchner vino Cristina, y Cristina se rodeó de los parriles, ¿no? Mire, lo que define a un presidente es de aquellos que los rodean. Cuando el presidente tiene dignidad, se rodea de talento. Cuando es inseguro, como Cristina o como Milei, yo digo que hay dos sectas, la cámpora y el mileísmo. Son dos fanatismos. Fanatismo, el fanatismo es aquel momento en el cual se pierde la razón para elegir un dogma. Y ese dogma es la limitación del cerebro. La persona que no transita el derecho a la duda es un descerebrado. Reflexionar es la clave de una sociedad. Y hoy cuando la lacra humana de Caputo dice, lo que pasa es que pueden volver los cucas, está diciendo que no le interesa la democracia a la bestia analfabeta esa, ¿o no? Es un término realmente gravoso desde el punto de vista intelectual. No sé si para el que nos está escuchando con el auricular subiendo un colectivo, yendo al trabajo, pero lo que está planteando es propiamente un rival que hoy tiene la escena de la política argentina. Que lo que hace es crear deuda, mire, para que Malamud por un lado, pero Maslatón, el otro día, que es un liberal, dijo claramente están generando deuda al inventar un rulo de intereses sobre un dinero que no tenemos. O sea, nos van a dejar más endeudados y más desprotegidos y sin capital. Entonces esto del RIGI es atroz, se le descuenta por año a las empresas que vienen a llevarse nuestras riquezas. La idea es que, mire, gobernar es pacificar y dar trabajo. Y Eh, este gobierno, pacificar ni en chiste y dar trabajo menos, ¿no? Julio, ¿cómo te va? Buen día. Mariano Luján te saluda. Julio, Buen día. ¿cómo ve la postura del gobernador Martín Yarlora en Córdoba? Yo creo que Córdoba ha logrado el peronismo con De la Sota, que fue importante. Después tuvo Schiaretti, que para mí fue un administrador. Yarlora, en la medida en que empiece a tomar distancia, lo que pasa es que Córdoba no es un país fácil, o sea, no es un país, no es una no somos fáciles, provincia Julio, fácil, no somos fáciles, porque Julio. son muy conservadores. Y el drama de los argentinos es que tenemos pobres conservadores, que cuando uno los ve le dice, ¿qué estás conservando? El dinero ajeno. Entonces, pobres de derecha, yo no soy de izquierda ni remotamente, pero no hay país sin burguesía industrial. Roca genera riqueza y da trabajo. Y el señor Milei le dice chatarrín. Ahora, en Brasil, Roca sería, pero aplaudido y defendido. Sin burguesía industrial no hay capitalismo. Las grandes empresas nacionales, no las que coimean, no aeropuertos, que son las que hacen negociados. No, las que producen riqueza. Eso es Roca, eso es la industria. Ningún país del mundo han puesto el dólar barato para que todo lo importado sea barato, y entonces destruimos el trabajo de la gente. Y algún idiota dice, no, ya va a girar. ¿Girar qué? Esto no tiene reversión.
nosotros vamos a ser cada vez más pobres con Milei. Los 18 meses que el delincuente de Caputo dice, ahora viene lo bueno es lo de ellos, no es lo de la gente. Lo de la sociedad no va a ser bueno. Me dejás un título, Julio, que es, Argentina es un país de ricos, pero no es un país rico. Más bien, y cada vez es un país de más de ricos, donde la miseria, estamos en el 65% de gente que no llega a fin de mes. Cuando yo nací en un país donde mis padres, que no habían terminado la primaria, eran trabajadores y podían mantener a sus hijos y mandarlos a la universidad. Estos tipos quieren destruir hasta la universidad. Yo ayer lo vi en La Nación más Tribú, que nunca lo quiero mucho, pero ayer estuvo muy bien escuchando a una científica. Cuando un personaje tan menor como Roa decía, pero ¿usted sabe cuánto ganan los policías? Yo a Roa lo conozco, pobrecito. Lo que quería era pelearlo para defender el dinero de los ricos. Y lo que he visto en mi vida es que los conocidos que se hicieron ricos cambiaron de ideología, se volvieron conservadores en serio. Entonces uno se pregunta, yo fui amigo de Luis Majul, amigo quiere decir amigo, ¿no? Que le enseñó a jugar al pádel a mi hija Carmela, pero hoy lo veo y digo, ¿podré coincidir en algo con esta persona? Porque la patria es el amor a todos, no es el amor a los negocios. O sea que quiero hacer alusión a lo que decía. Los negocios se imponen, no queda patria, sí. Lo que decía mi abuelo, que la plata no te cambia, sino te descubre. No, claro, te delata el dinero delata. No, digo cuando dijiste de que si podías coincidir en algo hoy con Luis Majul, que fue tu amigo, digo, tal vez la plata lo delató. El propio discurso de Alejandro Fantino en el día de ayer en su canal de streaming, hablando de la universidad pública, de qué culpa tiene una persona que esté colocando un tanque de agua que tenga que pagar los impuestos para solventar los gastos de la universidad pública. Entonces yo le decía, si eso es así, soltá la pauta que te paga YPF o soltá la pauta que te paga Banco Nación, porque también salen de los impuestos que pagan los argentinos. El imbécil de Fantino, hará muchos años, me paró en la calle y me dijo, yo no puedo dialogar con usted porque usted es hegeliano. Es un mediocre que leyó 2 libros y se le atragantaron y se cree sabio. Ahora, lo que no perdió es la mediocridad, Fantino. Fantino es una vergüenza. Uno puede discutir con Pañi, puede discutir con otra gente, pero con Fantino no. Fantino tiene que volver al fútbol, que le da hasta el Orsay. Más de ahí no puede, no le entra, aunque lea libros. Bueno, la verdad que también me da gusto de que nos puedas atender y me pongo en una calificación de poder charlar con alguien que ha vivido la historia, Julio, y respetarte como siempre y darnos la posibilidad de charlar algunos minutos en el mediodía de este día miércoles. Así que un placer, como siempre, y seguiremos en contacto porque esto también es... Seguiremos en contacto y reviviendo la esperanza, porque la Argentina va a volver a ser patria cuando nos saquemos el poder de los grandes grupos económicos de encima y volvamos a la política, que es el espacio desde el cual se piensa en la totalidad de los habitantes. Un abrazo grande, Julio, gracias como siempre. Abrazo. Estamos escuchando Decilo como es, con Patricio, Cintia